Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 22 de septiembre de 2024. Son las 8:17, 7:17 en Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿qué debería hacer el alcalde Almeida tras la anulación de Madrid Central por parte de la justicia? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas, y seguir el programa en directo a través de YouTube en el canal oficial de Es Radio. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y también en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Bueno, pues además de Venezuela, la crisis migratoria que atraviesa nuestro país, que atraviesa España desde hace ya meses, es otro de los puntos que enfrenta también al gobierno y al principal partido de la oposición. Solamente ayer por la mañana un total de 4 nuevas embarcaciones irregulares llegaron a Tenerife y Lanzarote con unos 217 inmigrantes. Ninguno de los dos principales partidos ha conseguido proponer una solución que contente a la otra parte para hacer frente al desbordamiento que sufren los sistemas de acogida de menores migrantes de Ceuta, Melilla y Canarias. La crisis migratoria fue uno de los puntos más tensos de esta semana en la sesión de control al gobierno. Ahí el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, de haber empleado, dijo, 3.000 millones de euros de los españoles para atender a 57.000 inmigrantes que entraron en España de forma irregular en 2023. ¿Por qué siguen financiando la inmigración ilegal? Ustedes lanzan un mensaje peligrosísimo a los 4 vientos. Vengan ilegalmente a España, que Sánchez les pagará el alojamiento. Ese dinero público, siempre y cuando no vaya a su fundación. Ese chiringuito que se ha montado a costa del dinero de los españoles y también de su partido político. Comparten, defienden esas deportaciones masivas, pero luego resulta que no saben muy bien qué significa eso, cómo definir las deportaciones masivas. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer en el Congreso por este tema, por la crisis migratoria. Lo va a hacer el miércoles 9 de octubre. Por el momento, quien ya ha comparecido ha sido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Ha asegurado que la ocupación de los recursos de acogida en Canarias se ha situado de media en el último año en un 50%. Como saben, Canarias es, por su posición geográfica, el mayor punto de entrada de la inmigración por mar. A pesar de ello, hemos aprendido de errores del pasado y la ocupación de los recursos de acogida en el archipiélago se ha situado de media en un 50%, con el objetivo de dotar a las islas de un balón de oxígeno para que no vuelvan a repetirse imágenes como las del año 2020 en el muelle de Arguineguín. Como comentamos, la realidad es que esta semana se están produciendo en Canarias numerosas llegadas de inmigrantes irregulares y, según el CIS de Tezanos, la inmigración ya se ha convertido en la primera preocupación para los españoles. En las últimas horas, más de 1.500 personas fueron rescatadas en las islas. Del miércoles por la noche, por ejemplo, al jueves al mediodía, Salvamento Marítimo rescató a 573 personas en 9 embarcaciones precarias que se dirigían a Lanzarote, Gran Canaria, El Hierro y Tenerife. El mar en calma, característico de esta época del año, está favoreciendo que aumenten considerablemente estas llegadas. Ya son casi 28.500 en lo que va de año. Es Radio en Canarias. Paco Robaina, buenos días. La crisis migratoria sigue golpeando con fuerza las costas canarias, especialmente en Lanzarote, que en menos de 48 horas ha visto llegar 12 pateras con un total de 772 personas a bordo. La primera embarcación fue rescatada la noche del martes y desde entonces los servicios de emergencia no han parado de trabajar. Puerto Naos, en Arrecife, y el Centro de Atención Temporal de Extranjeros se encuentran al límite de su capacidad. Incluso una de las pateras tuvo que ser redirigida a Fuerteventura ante el colapso de los recursos conejeros. Las autoridades han tenido que improvisar instalando más carpas para acoger los migrantes. Entre los últimos rescates se encuentra la llegada de 2 nuevas pateras en la madrugada de este viernes, con 114 personas a bordo, entre ellas 17 mujeres y 2 niños. Aunque todos están en buen estado de salud, la presión sobre los dispositivos de emergencia y sanitarios sigue en aumento. Las autoridades locales han comenzado las derivaciones entre islas y se teme la llegada de más embarcaciones en los próximos días. La situación, por tanto, es crítica y los recursos insuficientes, mientras la ruta migratoria hacia Canarias sigue activa.
Gracias, Paco. Y la otra noticia también de la semana relacionada con este tema, con el tema de inmigración. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas ha suspendido el protocolo de atención a menores inmigrantes de Canarias. Este hecho se produce después de que la Fiscalía Superior de Canarias presentase un recurso contencioso administrativo contra el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en el archipiélago del pasado 12 de septiembre. La Fiscalía entendía que el protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño. Ha hablado el presidente de Canarias, el presidente canario Fernando Clavijo, ha afirmado que tristemente hoy los menores están siendo recogidos con menos garantías que antes, que era la principal preocupación. Además critica que en todo el año 2024 el Estado no ha ayudado a las islas con un solo euro. Yo creo que tristemente hoy los menores están siendo recogidos con menos garantías que antes, ¿no? Que era la preocupación, pero no obstante era normal y razonable que el TSJ aceptase esa cautelarísima. Nos ha emplazado 3 días para poder nosotros argumentar y bueno, y en definitiva lo que buscábamos es que si el menor era susceptible de asilo político, que se le ofreciese, que hubiese un intérprete en su idioma, en definitiva medidas de protección que no se estaban llevando y que desde luego a nuestro entender deja al menor más desprotegido. Además, también esta semana ha visitado el archipiélago el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Sinas. Allí, el miércoles, el comisario anunció un plan de acción adicional por el que Europa va a asignar a Canarias 14 millones de euros para mejorar su capacidad de acogida de inmigrantes y que permitirá también el uso excepcional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para atender la emergencia migratoria. Este plan también ofrece la posibilidad de reforzar la salvaguardia de la frontera exterior a través de Canarias con operaciones conjuntas con la agencia Frontex y de aumentar la asistencia de la Agencia de Asilo de la Unión Europea para gestionar la asistencia a los menores no acompañados. El plan europeo incluye también la prevención en los países de origen y tránsito de la inmigración y la puesta en marcha de medidas para que se cumpla el pacto de inmigración que va a entrar en vigor dentro de 2 años. Los canarios no estáis solos. La inmigración es un reto europeo. Precisa soluciones europeas. Las soluciones europeas también precisan una cooperación y unas sinergias estrechas entre el nivel regional y nacional. Y también ha visitado el archipiélago el rey Felipe VI, quien ha recibido en Tenerife la medalla de oro del Parlamento. El rey ha destacado, por ejemplo, el ejemplo de humanidad de los profesionales y voluntarios que atienden a los inmigrantes y también ha mostrado su admiración por el pueblo canario. He estado cerca de estas islas en los buenos y los malos momentos. He aprendido y admiro cómo este pueblo se une aún más ante las dificultades y es entonces cuando da lo mejor de sí. Y después de Grecia, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, continúa su gira europea. Ha viajado en esta ocasión a Italia para reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni. Feijóo ha elogiado allí el modelo para prevenir la inmigración irregular de Italia, que consideró un sistema eficaz, a diferencia del caso de España. He tenido interés en conocer cuáles las propuestas del gobierno de Giorgia Meloni por una razón, porque en el último año en Italia han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Por tanto, la política migratoria en Italia funciona y en mi país no. Pues es cierto, Meloni está cosechando buenos resultados en materia de política migratoria, al menos ha reducido de forma muy sustancial la llegada de inmigrantes ilegales, la llegada de inmigrantes irregulares. Hay que recordar que antes de la llegada de Meloni, en Italia se estaba sufriendo una crisis histórica en materia de inmigración irregular. Lo mismo que está pasando ahora justo en España desde hace ya varios meses. Mientras que en Italia la llegada de inmigrantes ilegales se ha reducido un 60%, en España ha aumentado un 60%. Y esto sigue y suma. La crisis continúa y Canarias está absolutamente abandonada por parte del gobierno español, cuya responsabilidad es precisamente esa, atender la situación crítica que están sufriendo los servicios sociales y la infraestructura de las islas. El propio presidente Clavijo de Canarias lo comentaba, no han recibido ni un solo euro del gobierno central. Tampoco el gobierno ha hecho nada para reforzar la cooperación con la Unión Europea, que también tiene competencias en esta materia, para que
se pongan en marcha nuevas medidas, no solo desde el punto de vista de apoyo económico, sino también de seguridad, para evitar la llegada de cayucos. Pues nada de esto se ha producido. No solo no hay dinero, sino que el gobierno de España no ha hecho nada para contactar con la Unión Europea y poner en conjunto una estrategia de cara a reducir la llegada de cayucos a las islas. Y no digamos ya el hecho de poder llegar a acuerdos de repatriación con los países de origen. Nada de esto se está produciendo, ni siquiera tampoco avances en la ley de extranjería. Esa reforma de la ley de extranjería que en ningún caso combate el origen del problema, sino tan solo las consecuencias. Ay, amigos, la crisis migratoria, lejos de solventarse, bajo este gobierno tan solo empeorará. Y se espera que el Gobierno se reúna con Clavijo, lo anunció el ministro Ángel Víctor Torres, también con el Partido Popular esta semana para negociar el pacto migratorio y el reparto de menores. La inmigración está siendo este tema protagonista en las reuniones que Pedro Sánchez ha comenzado ya con los líderes de las diferentes comunidades autónomas en la Moncloa. Sánchez se reunió este viernes con el lehendakari Manuel Pradales, también con dos presidentes populares, el de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, y con el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Se prevén más encuentros para los próximos días, donde además también se prevé abordar la financiación singular. Paje, Mazón, López Miras se reunirán con el jefe del Ejecutivo el próximo 4 de octubre. El dirigente gallego, como comentamos, Alfonso Rueda, fue el primer popular en reunirse en la Moncloa con Pedro Sánchez el viernes en estos encuentros y lamentó que la reunión se zanjó con muy pocas concreciones. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Alfonso Rueda ha lamentado no haber logrado arrancar ningún tipo de compromiso a Pedro Sánchez, ni siquiera promesas a futuro sobre la lista de reivindicaciones que le ha trasladado. De esta forma resumía el presidente de Galicia el encuentro de hora y cuarto con el jefe del Ejecutivo. Muchas buenas palabras, muy pocas concreciones. Lo lamento porque yo he intentado plantear cosas y propuestas concretas. La realidad de la reunión ha consistido básicamente en eso, en propuestas concretas por mi parte y en escuchar al presidente del Gobierno, pero fuera de eso, ya digo, muy pocos compromisos. También el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, criticaba la falta de concreción de Pedro Sánchez, que ha acudido sin ni siquiera una agenda o documento. No sé si esta ronda hay otro tipo de intereses, si se buscaba una foto, si ganar tiempo, no lo sé. Pero desde luego no he visto ningún tipo de propuesta, ni he visto más allá de un diálogo, que como digo, siempre, para mí, bajo mi punto de vista, siempre es fructífero dialogar y hablar. Pero más allá de eso no he visto nada que sea, digamos, rentable para nuestros territorios o algo concreto, digamos, que hayamos podido sacar de estas reuniones. Ambos le han pedido un nuevo modelo de financiación autonómica negociado de manera multilateral y que se retire el cupo catalán, pero sin éxito. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban los presidentes autonómicos del Partido Popular? ¿Concreción por parte de Pedro Sánchez? ¿Compromisos? Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo. Pedro Sánchez lo único que busca con esta ronda de encuentros con los presidentes autonómicos es hacerse la foto, dar la imagen de que es un presidente dialogante, que está negociando, que se sienta con las comunidades autónomas a hablar de sus problemas. Concreción ninguna, compromiso ninguno, seriedad y responsabilidad nulas. Lo único que busca Sánchez es alimentar su relato, y lo que deberían hacer los presidentes del Partido Popular es plantarse. Decir, no, señor presidente, yo no voy a la Moncloa a tomarme un café con usted, hacerme la foto para hacerle un favor. Convoque usted la conferencia de presidentes. Convoque usted la conferencia donde se negocia y se discuten los dineritos de las comunidades autónomas. El modelo de financiación que se tiene que negociar y pactar entre las diferentes administraciones, con la participación de todas las comunidades autónomas, no de forma bilateral, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez con sus socios independentistas, con RC, con Junts, para crear el cupo catalán, a espaldas del resto de comunidades autónomas, sabiendo que eso va a suponer una caída, una reducción, un recorte en los recursos públicos del resto de comunidades autónomas o una nueva brutal subida de impuestos para intentar rellenar ese déficit. Plántense, señores presidentes de las comunidades autónomas del PP, no tienen ninguna obligación de acudir a Moncloa. ¿A qué? ¿A perder el tiempo?
exijan la convocatoria de la conferencia de presidentes para tratar la reforma de la financiación autonómica. Igualdad ante la ley, o todos o ninguno. El miércoles, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, en medio de los reproches habituales, Feijóo y varios diputados populares decidieron utilizar la expresión «el gran jefe» dedicada al presidente del Gobierno. Dicen que usted es el gran jefe. Realmente empezamos a saber por qué. Sánchez es quien es. Es el gran jefe que ha dicho que hay que acabar con esto. Me imagino la noche que pasó ayer trayendo aquí al gran jefe, al amo, y traerle aquí deprisa y corriendo para votar una votación que al final acabaron perdiendo. No me puedo imaginar la noche que ha pasado, señor Bolaños. El gran jefe le llamaban a Pedro Sánchez. El diario El Confidencial viene publicando estos días datos sobre una operación que el Partido Socialista habría organizado en su sede de Madrid para investigar a jueces y periodistas. Buscarían información delicada sobre informadores y magistrados y que se publicarían como represalias por los problemas judiciales de la esposa del presidente del Gobierno. El periódico además aporta audios que supuestamente son de un empresario conocedor de este operativo. En ellos el empresario afirma que Pedro Sánchez habría encargado al secretario de organización del partido, Santos Cerdán, recopilar información sensible sobre jueces y periodistas. Es este empresario el que se dirige al presidente del Gobierno como el gran jefe. ¿Y por qué lo tienen ellos tutelado? Porque ha dicho ahí el gran jefe que hay que acabar con esto como sea. El gran jefe es un señor que se llama Pedro y se apellida Sánchez, ¿no? Ese. Solo hay un gran jefe y ha pegado un puñetazo en la mesa que te cagas, porque él sigue manteniendo, y te lo dice a gritos si es necesario, que su mujer es, pues, una pichona. O eso no se lo discuto, pero que no es una corrupta. Que no es una corrupta, dice. Esta operación, presuntamente liderada, según lo publicado por Santos Cerdán y Leire Díaz Castro, buscaría demostrar que la investigación sobre Begoña Gómez es parte de un plan para derrocar a Pedro Sánchez. La persona que acabamos de escuchar sería un empresario acusado presuntamente de fraude y blanqueo de capitales que, a cambio de que la Fiscalía aliviara su situación penal, se ofrece a colaborar, según lo que explica José María Olmo, jefe de investigación del Confidencial. Este empresario se ofrece a colaborar y también a conseguir información de rivales políticos, aunque ya avisó también al Partido Socialista de que además saldrían muchos más afectados. ¿Nos puedes ayudar y tal? Oye, ¿nos puedes ayudar y tal? Y digo, mira, si el objetivo es acabar con las cloacas, a mí me tenéis a vuestra entrada a disposición. Aquí van a salir víctimas del PP, del PSOE, de Podemos, de CiU, de Esquerra. En julio, cuando se dieron estas conversaciones, ya se empezaba a planear cómo filtrar luego toda esta información. En estos momentos el plan está abierto y lo que no hay decidido es quién va a publicar qué. La idea del Gobierno es que la información sobre rivales políticos se filtrara este mes coincidiendo con el inicio del curso político. Pero además, una fuente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, consultada por esta casa, por Libertad Digital, avanza más áreas que podrían haber sido también investigadas por la unidad de creación de fango diseñada por el Partido Socialista. De hecho, apunta no solamente a políticos ajenos al Partido Socialista, no a periodistas críticos, no a jueces que cumplen con su obligación de analizar los indicios delictivos, sino que apunta a investigaciones internas, incluso críticos del Partido Socialista. Y lanza una pregunta que queda sin respuesta. Lanza la pregunta de ¿y a Lambán y a Paje no se busca nada acerca de ellos? Bueno, de toda esta trama, este viernes nuestra compañera Maite Loureiro preguntó en Moncloa al ministro Ángel Víctor Torres sobre las publicaciones que acabamos de escuchar, sobre estos audios del Confidencial. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática evitó responder a las preguntas de Libertad Digital sobre los dosieres de periodistas y magistrados. Y en segundo lugar, al margen de las reuniones que se están manteniendo esta mañana, me gustaría preguntarle, el Confidencial lleva varios días publicando informaciones que apuntan a que el Partido Socialista investigó a jueces y periodistas, digamos, incómodos. Me gustaría saber si esto es cierto. Gracias. De la última cuestión no le puedo responder, desconozco las publicaciones que usted cita. Desconozco las publicaciones que usted cita. Pues lea la prensa. Lea la prensa. ¿O es que acaso usted no es ministro? Lo mínimo es que lea la prensa, ¿no? O sea, además se lo hacen sus asesores. Hay un servicio de resumen de prensa. Para eso tienen cientos y cientos de asesores en Moncloa, al servicio del presidente y sus respectivos ministros, donde les dan masticadita la información del día en un dossier muy resumidito. ¿Qué pasa? ¿Que no incluyen las informaciones del Confidencial? Sobre estos dosieres, ¿no lee usted la prensa, señor ministro? ¿Cómo que desconoce estas publicaciones? ¿Pero esto qué es? Las cloacas del PSOE, la basura más asquerosa que estamos viendo en estos últimos días por parte del Partido Socialista, elaborando
diseñando dosieres informativos a base de filtraciones, a base de espionaje para airear los supuestos trapos sucios, atención, de jueces y fiscales díscolos e incómodos y también de periodistas. ¿Pero esto qué es? Es la prensa, son los periodistas los que tienen que sacar los trapos sucios de los políticos, del poder político, del gobierno, del Estado, no el Estado. Investigar a la población civil, a funcionarios, a jueces, a fiscales o a periodistas. Eso no es propio de democracias, eso no es propio de países serios. Eso es propio de dictaduras, eso es propio de repúblicas bananeras. ¿Pero esto qué es? ¿La mafia calabresa? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿La cabeza de caballo en la cama de algún juez o de algún periodista? ¿Al estilo del Padrino o al estilo del Gran Jefe? ¿Esto qué es? Esto es una vergüenza. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado adelantar la revisión del recurso presentado por Begoña Gómez para archivar la investigación que mantiene contra la mujer del presidente del Gobierno, el juez Juan Carlos Peinado. De esta forma se mantiene la decisión para la fecha prevista en un primer momento, que era el 30 de septiembre. Además, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha remitido un escrito a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia en el que solicita que se recabe del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el testimonio íntegro de las actuaciones en papel antes de pronunciarse sobre si debe o no admitirse la querella que presentó Begoña Gómez contra el juez. La mujer del presidente del Gobierno acusa al magistrado, cabe recordar, de prevaricación continuada y de revelación de secretos. Vamos a conocer todos los detalles de este caso, del caso Begoña Gómez. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Isabel Díaz Ayuso activa la comisión de investigación sobre la Complutense y Begoña Gómez y se abre a citarla a ella y al rector Goyache. El primer debate en la Asamblea de Madrid sobre la constitución de una comisión de investigación sobre los presuntos tratos de favor de la Universidad Complutense a la mujer del presidente del Gobierno derivó en una bronca política en la que se escucharon insultos de los socialistas a los populares. El PSOE llevó a la Cámara Autonómica un escrito para oponerse frontalmente a esta iniciativa del PP, que sale adelante con el apoyo también de Vox, y la comisión empezará a trabajar en el mes de octubre y todavía ningún partido quiere desvelar los nombres de las personas que llamarán a comparecer. Además, el juez Juan Carlos Peinado ha acordado una lista de diligencias que intentan aclarar los pagos que habría recibido Begoña Gómez relacionados con sus tareas en la Universidad Complutense de Madrid. El instructor ha pedido al centro que le comunique las cantidades pagadas, especificando el número de cuenta el número de las cuentas corrientes beneficiarias. Y estamos también pendientes, Adrián, de toda la información que rodea al hermano del presidente del Gobierno. La agencia tributaria ha identificado ya a los 3 inspectores de Hacienda que elaboraron el informe que negó irregularidades en la situación fiscal de David Sánchez. Cabe recordar que la agencia tributaria entregó el informe encargado por la jueza que le investiga sin la firma de sus autores. Además, la instructora del caso ha denegado la petición del diputado socialista Francisco Martos de destruir los correos corporativos incautados por la Guardia Civil, ya que los considera como una prueba clave. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha enfrentado numerosos obstáculos en la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez. David Sánchez está acusado de 5 posibles delitos y la UCO ha denunciado la falta de cooperación por parte de la Diputación de Badajoz, que ha entregado una información incompleta, genérica y sin detalles concretos. La investigación ha revelado la falta de transparencia en los documentos relacionados con las funciones desempeñadas por David Sánchez, y la UCO ha tenido que realizar registros en la Diputación para obtener información clave como correos electrónicos que inicialmente no estaban disponibles debido a un supuesto fallo informático. A pesar de los bloqueos, la juez y la UCO siguen adelante con el caso y precisamente la Diputación de Badajoz ha renovado su puesto de trabajo hasta 2026 tras la firma de un contrato para producir nuevas óperas por valor de 395.000 euros. Y además continúan las declaraciones en el marco del caso Koldo, el caso Partido Socialista. Las declaraciones de esta semana se han centrado en la contratación de la empresa de la trama por parte de Adif. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional que cuando acudía al Ministerio de Transportes bajo el mandato de José Luis Ábalos se encontraba frecuentemente con el presunto comisionista del caso Koldo, que es el empresario Víctor de Aldama.
Por otra parte, también hemos conocido esta semana que el exministro de Transportes, el propio José Luis Ábalos, ha solicitado por escrito al Partido Socialista su readmisión como militante. Argumenta que el expediente disciplinario que abrió la formación ya ha caducado. Además, asegura que no existe ninguna prueba contra él. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. José Luis Ábalos ha pedido por primera vez, de manera formal, su readmisión como militante al Partido Socialista después de que el expediente abierto contra él el pasado 27 de febrero no haya sufrido cambios ni se hayan presentado cargos contra su persona, sostiene Ábalos. Sin embargo, la acusación popular personada en el caso Koldo, Justicia Europa, exige la imputación del exministro al considerar como abrumadoras las menciones de su intervención directa en la auditoría presentada por el Ministerio de Transportes. Mientras tanto, continúan las declaraciones ante la Audiencia Nacional. Esta semana ha sido el turno de Daniel Belmar, ex subdirector general de Planificación de la Secretaría de Estado de Seguridad. Belmar ha asegurado que fue el comisario de José Antonio Rodrigo González, hombre de confianza de Marlaska, quien le puso en contacto con Soluciones de Gestión, y ha manifestado que lo que decía Rodríguez González era como si lo dijese el ministro de Interior. Es por ello que ahora desde el Partido Popular piden que se realice una auditoría en este ministerio. Y exigimos también una auditoría de los contratos que dentro de la trama Koldo apuntan al Ministerio del Interior para que dé explicaciones el ministro Marlaska, porque no era una cuestión única y exclusivamente del señor Ábalos. La relación entre el señor Ábalos y el señor Marlaska era constante, continua. Por otro lado, también ha declarado la expresidente de Adif, Isabel Pardo de Vera, sostiene que era habitual encontrarse con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, cuando iba a reunirse con José Luis Ábalos. Mientras tanto, el jefe de personal de Adif, Misaus Miranda, ha señalado a Pardo de Vera como la conseguidora del contacto de Soluciones de Gestión. Y las acusaciones cruzadas no se quedan ahí, porque esta semana también el exsecretario del Consejo de Administración de Adif, Guillermo Martínez, ha asegurado que la orden de firmar el contrato con Soluciones de Gestión vino de Misaus Miranda, avalado por Pardo de Vera. Gracias, Ignacio. Y la colonización de las instituciones por parte del Ejecutivo no cesa, y en el apartado de nombramientos de esta semana, que hemos conocido varios, vamos a fijarnos concretamente en el de la nueva directora de la Guardia Civil, después de que Leonardo Marcos González, que llevaba más de un año en el cargo, lo haya dejado. Hablamos de Mercedes González. González ya fue directora de la Benemérita entre marzo y junio de 2023, pero lo dejó porque como las encuestas le daban una derrota al Partido Socialista de Pedro Sánchez en las elecciones del año 2023 y vio que su futuro podía quedar en el aire, decidió abandonar la Guardia Civil para integrar las listas del Partido Socialista a las elecciones de julio de ese año. Sánchez, cabe recordar que ya ganó esas elecciones y ahora estaba ya, la Mercedes González estaba como diputada rasa y como suplente de los suplentes. Ahora, en plenas investigaciones de la Guardia Civil a la mujer de Pedro Sánchez y a su hermano, vuelve al cargo de la mano de Fernando Grande Marlaska. Y no dejamos la Benemérita porque agentes de la Unidad Central Operativa de la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil han detenido sobre la 1 de la madrugada del jueves a Karim El Bacali, de 32 años. Se trata de la persona acusada de ser el piloto de la narcolancha que el 9 de febrero mató en el pueblo de Barbate a los agentes del Instituto Armado Miguel Ángel González y David Pérez al embestir la embarcación en la que iban las víctimas junto a otros 4 compañeros. El arresto se produjo en la misma localidad gaditana donde ocurrió el crimen, después de que el presunto autor de los hechos hubiera permanecido oculto desde el suceso en Marruecos, de donde es originario. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura además que se están buscando también a más personas. La Guardia Civil, y también subrayaba ahora, desde ese primer momento estaba trabajando al respecto para identificar y que los autores fueran puestos a disposición judicial. Dejemos que la investigación siga desarrollándose. Sabéis igualmente que se ha propuesto que se libren 3 órdenes internacionales de detención respecto a otros supuestos ocupantes de la narcolancha. Y vamos con más asuntos. El Partido Socialista, Partido Popular, Sumar y Junts han sellado ya un acuerdo para tramitar la ley ELA en el Congreso de los Diputados. Los 4 grupos han acordado formalizar este martes su compromiso, aunando las 3 iniciativas que estaban en desarrollo en un solo texto y así avanzar hacia su aprobación. El articulado contempla la atención continuada especializada 24 horas para las personas que padecen esta enfermedad en estadios avanzados. El pacto además incluye puntos de las 3 iniciativas que convivían en los cajones del Congreso de los Diputados y que complicaban la tramitación de un texto definitivo en esta dirección.
Entre ellos se incluye la puesta en marcha de una estructura para la investigación de ELA, una apuesta firme por la ayuda a electrodependientes y consumidores vulnerables o también incluso la captación específica de los profesionales. El articulado blindará de igual modo la dotación económica necesaria, así como la atención continuada especializada 24 horas, como decimos, para los pacientes en estado avanzado. Una de las personas artífices del desbloqueo de esta ley es la vicepresidenta de Educación y Sanidad del Partido Popular, Esther Muñoz, quien dice confiar en que el Gobierno tramite la ley ELA por la vía de urgencia. Hoy tenemos la certeza de que el Gobierno de Sánchez va a dejar de retrasar la tramitación de la ley ELA. Como decía Miguel, llevamos más de 2 años y medio, casi 3, esperando a que llegase este día. Hoy es un día de enhorabuena y yo creo que es justo reconocerlo, porque además son los responsables de que hoy estemos aquí, que es a todos los pacientes, a la lucha de todas las familias y de una sociedad española que lleva empujando meses y años al Gobierno de España para que claudique en su postura y por fin deje tramitar la proposición de ley ELA. Además, en el Instituto de Salud Carlos III se creará una nueva estructura dedicada a la investigación sobre la ELA para coordinar los avances científicos encaminados a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado todas las zonas de bajas emisiones de la capital tras el recurso presentado por Vox al considerar que no se tuvo en cuenta el impacto económico que podría causar a colectivos empresariales con menor capacidad económica. La sentencia todavía no es firme, por lo que las restricciones y las sanciones siguen vigentes a la espera de que el Ayuntamiento presente ante el Supremo el recurso de casación en un plazo de 30 días. Un recurso que ya han anunciado desde el Ayuntamiento que presentarán. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido celeridad. Lo que sí he pedido a los servicios jurídicos es que el análisis acerca de la interposición del recurso se haga lo antes posible, en la medida, lógicamente, de la complejidad de esta sentencia. Y digo por qué, para tratar de transmitir un mensaje a los madrileños, desde luego, de cuál es la decisión del Ayuntamiento, que sea lo antes posible. Otra de las dudas que ha generado esta sentencia entre los madrileños ha sido respecto a las sanciones, ya que actualmente siguen vigentes hasta que el Partido Popular presente su recurso, pero desde asociaciones como la de Automovilistas Europeos Asociados sostienen la idea de que tras esta resolución judicial el Ayuntamiento debe devolver los más de 330 millones de euros recaudados a través de las sanciones de las zonas de bajas emisiones de Madrid, una idea que ha desestimado Almeida. Y ahí hay un dictamen de los servicios jurídicos del Ayuntamiento donde dice que a todas las situaciones firmes, previas a la firmeza de la sentencia, es decir, que todos los procedimientos sancionadores que han concluido y son firmes en vía administrativa anteriores a lo que es la firmeza de la sentencia correspondiente son válidas y que, por tanto, en este caso no hay procedimiento de devolución. Y fuera de nuestras fronteras, el pasado martes Israel llevó a cabo un ataque contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano con la explosión simultánea de más de 5.000 localizadores que pertenecían al grupo terrorista. El hecho tomó por sorpresa a los objetivos del ataque, que notaron cómo los aparatos electrónicos que usan para comunicarse entre ellos, los conocidos como buscas, comenzaban a calentarse para posteriormente explotar. Provocaron la muerte de 14 personas y dejaron más de 2.800 heridos. Posteriormente, 24 horas más tarde, en el Líbano se registraba un nuevo ataque, mientras que en la primera ola detonaron miles de buscas en posesión de miembros de Hezbollah. En esta segunda acometida, el atentado habría sido provocado por la explosión de aparatos de radio conocido como walkie-talkies. Una segunda ola que causó al menos 20 muertos y 450 heridos, lo que deja un saldo total de 32 fallecidos y cerca de 4.000 heridos en apenas 48 horas. Esta operación se trata del cuarto ciberataque perpetrado por Israel en los últimos 10 años, un ciberataque al que ha respondido el jefe de los terroristas de Hezbollah. El enemigo israelí localizó miles de buscapersonas que fueron detonados al mismo tiempo. El enemigo cruzó en esta operación todas las reglas, leyes y líneas rojas. No les importa nada en absoluto, ni moral, ni humanamente, ni legalmente. La respuesta de los terroristas no ha tardado en llegar después de que hayan orquestado varios ataques sobre el norte de Israel con el lanzamiento de cerca de 150 misiles. La contrarrespuesta ha sido casi instantánea. El ejército israelí ha confirmado
provocado un nuevo ataque selectivo sobre un edificio en los suburbios de Beirut, una importante bastión de Hezbollah, que además ha acabado con la vida del jefe de operaciones del grupo terrorista, principal objetivo de este ataque, como ha confirmado el ejército israelí. En cuanto a los ataques a distancia que ha provocado la escalada de tensión bélica entre Israel y Hezbollah, fuentes de seguridad libanesa apuntan al servicio secreto israelí como los encargados de incorporar explosivos en los dispositivos utilizados por el personal de Hezbollah. Absolutamente espectacular esta operación por parte de los servicios secretos de Hezbollah. Luego en el tiempo tertulia tendremos ocasión para comentarlo, pero antes la firma, el análisis siempre acertado y en profundidad de la mano de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Oye, además de todo eso, rápido, porque voy a enumerar. Claro, porque va y resulta que, o sea, Pedro Sánchez, este señor que tiene secuestrado el gobierno y que dice que es maravilloso simplemente por el hecho de estar, que él ya en sí mismo es un escudo social y todos, no sé, medimos más, somos más guapos, más rubios y tenemos más dinero simplemente con el hecho de que esté ahí, aunque no esté haciendo absolutamente nada de todo lo que permitió. El famoso cohete. El cohete, es un cohete, sí. El pequeño problema es que es un cohete directo al hígado, ¿vale? Entonces va y resulta que la situación económica va diciendo lo que va diciendo en contra de todo el aparato propagandístico, equipo sincronizado, natación sincronizada, etcétera, etcétera, que tiene Moncloa. Entonces vamos con la retahíla. Primero la conclusión, ¿vale? Del Juan de Mariana, por cierto, índice de miseria, España líder. Repito, por si sabes es problemático para alguien en Moncloa entender la palabra miseria. Índice de miseria, España líder. Líder con 14,4 puntos, que prácticamente es el doble de la media de la Unión Europea, 8,8. Casi el doble de miseria, es fácil de entender, pero bueno, adelante con 20 datos a toda velocidad. Venga, que vienen curvas. Mayor tasa de pobreza infantil europea, España. Voy a ir citando las fuentes, digo, por si alguno tiene duda y esto de los bulos, más fuente UNICEF. Pueden ir a hacer quejas a UNICEF. Segunda, tercera mayor tasa de riesgo de pobreza general, fuente OCDE. Solamente nos empeoran Rumanía y Bulgaria. Creo que son famosos por su riqueza per cápita, lo digo con toda la ironía. Tercero, segunda mayor tasa de abandono escolar temprano, fuente Instituto Nacional de Estadística. Cuarto, 1 millón de personas más con problemas económicos a fin de mes entre el periodo 19 al 22, que básicamente coincidiría prácticamente con la primera legislatura de Pedro Sánchez. No doy más datos con respecto a esas fechas porque no están actualizados y auditados. Fuente Eurostat. Quinto, 100.000 empresas destruidas. Fuente Registro Mercantil, desde que está Sánchez. Sexto, mayor tasa de paro de la Unión Europea sin aumento de horas trabajadas desde el primer trimestre de 2008. Fuente Eurostat. 7, 6 puntos acumulados de pérdida de poder adquisitivo de las familias, de nuevo del 19 al 22. Fuente Eurostat. 8, 3 puntos de aumento de pobreza severa entre el 19 y 22. Fuente Eurostat. 9. 115.000 millones de euros de subida de impuestos. Al menos no están contabilizados en el 23 y 24 porque no están auditadas las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, sería más porque haya habido subida de cotizaciones. Fuente Agencia Tributaria. 10. 20,8 puntos acumulados de inflación y por tanto de pérdida de poder adquisitivo en la era Sánchez. Fuente INE. 11. 116.000 millones de deuda de las pensiones. Fuente Seguridad Social. 12. 9 puntos de pérdida de competitividad fiscal en captación de empresas. Fuente OCDE. 13. Quinto país de la UE en pobreza severa. Nos empeoran solo Grecia, Bulgaria, Rumanía y Hungría. De nuevo creo que son famosos por la cantidad de Lamborghinis que suele haber por ahí. Fuente OCDE. 14. 782.000 parados efectivos que están ocultos en las estadísticas. Fuente que acaba de salir, por cierto, FEDEA. Ahí están los famosos fijos discontinuos. 15. Alejamiento del PIB per cápita de la UE. Directamente en estos momentos estamos en 84,8% de la riqueza media de la UE. En el año 15 estábamos en el 91,1%. Estamos perdiendo a marchas forzadas acercamientos, es decir, nos estamos alejando de la riqueza media de la UE. 16. Inversión española entre el 20 y el 24 ha caído 1,3 puntos. Eso sí, el gasto público ha subido 12,02. No está nada mal. Fuente Contabilidad Nacional, es decir, Instituto Nacional de Estadística. 17. Productividad 2022. 5,4 puntos menos que la UE. Fuente Eurostat. Competitividad. Menos 18 puntos en la era Sánchez. En estos momentos estamos en la posición 40 de 67 países que analiza el IMD, el Institute for Management Development. 19. Jornada media en España no es que no haya subido. La jornada media ha bajado. Menos 3,4% en la era Sánchez. ¿Qué ha hecho en la UE? Más 2 puntos. OCDE como fuente. 20. Y último, España segundo de la UE en costes para emplear. Es decir,
decir, la suma de salario mínimo interprofesional más cotizaciones del empleador. Fuente, Juan de Mariana. Hay que reconocer que sí, vamos como un cohete. La pequeña pregunta y la delicada pregunta es hacia dónde va este cohete, porque parece que va a un vertedero. Dato mata relato. Estos son datos oficiales, tal y como ha señalado Carlos Cuesta, frente al cohete que nos vende Pedro Sánchez. Más bien se trata de un misil, lo que está dirigiendo Pedro Sánchez contra nuestros bolsillos. Y sobre todo, fíjate, Manuel, que aquí hay una cuestión. Vamos a ver, este señor, evidentemente yo no comparto el ideario socialista ni comunista, no lo haré en mi vida, no lo he hecho nunca jamás. Decía José María Aznar aquella frase, le preguntaba, dice, pero usted de joven no fue de izquierdas, esa época rebelde. Y él dijo, no, yo no pierdo el tiempo. Bueno, pues yo estoy exactamente en la misma definición. No, yo no pierdo el tiempo. Dicho eso, este señor asegura que tiene que estar ahí gobernando, lo digo como mensaje teledirigido para la izquierda, porque gracias a él se evita que llegue la derecha. 20 datos más el colofón de ser cabeza en miseria en la Unión Europea. Esto es lo que han votado los votantes socialistas. O sea, tanto odio llevan dentro que con tal de que no llegue la derecha son capaces de tragarse 20 datos, más el último, el colofón, que la mayor parte de ellos son directamente sociales, porque están seleccionados obviamente con toda la mala leche, por supuesto que sí, porque evidentemente tenemos que tener un mensaje, y el mensaje es para qué se está votando a este señor. Efectivamente. Este es el resultado, 6 años de socialismo, por cierto, y España se está empobreciendo. La pobreza, lejos de reducirse, ha aumentado. El socialismo, como siempre, ellos dicen que defienden la igualdad, sí, pero su objetivo es hacernos a todos igual de pobres. Llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia.